Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Es una bendición estar nuevamente llevando esta lectura de la palabra de Dios, grabando para todo aquel que quiera y le interese saber más del Señor, el plan de Dios para este mundo. Bien, esta mañana hacemos recordanza de la semana pasada, el mensaje que fue, ¿cuál, mija? ¿El amor qué? El origen del amor, precisamente, sí. La semana pasada grabamos el origen del amor de Dios, ¿verdad? Cerramos con los versículos 20 y 21 que dicen, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una recordanza simplemente de los versículos que llevamos a la lectura pasada, de la semana pasada en este mensaje. Es el mismo mensaje, estamos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Esta mañana vamos a ver la victoria de la fe. El título principal de la predicación es la victoria de la fe. Vamos a orar primeramente antes de entrar en el tema y vamos a poner todos en la mano de Dios. Vamos a orar por aquellos enfermos, aquellos necesitados, aquellos que estén pasando tribulación. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos llegamos a ti, al trono de tu gracia, Señor, pidiéndote, Señor, dirección, pidiéndote suplimiento para aquellas personas, Padre, que están en necesidades, tanto de enfermedades como de necesidades económicas, físicas y espirituales, Señor. Te pedimos que tú obres en sus vidas, aquellos que están pasando por tremendos problemas que no son escasos en nuestras vidas, Señor. Te pedimos para aquellas personas que están en tribulaciones, en necesidades, en enfermedades, más en estos tiempos, Señor, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo es próxima, no que ya es el final, sino que es el principio de dolores que habla tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a discernir, ayúdanos a aprender, Señor, de tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Usa tu siervo, usa mi boca, mi cuerpo, mi ser, todo, de manera, Padre, que sea instrumento de tu Espíritu Santo. Ponemos todo en tus santas manos, bendice a los que estamos aquí, a aquellos que están oyendo, pues Padre, tú bendícelos y recompénsales grandemente. Señor, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que ores, Señor, en este gobierno, en estas situaciones mundiales, y que Padre, pues tú sabes motivos y razones, y que tú estás en control de todo. Ponemos todo en tus manos, dándote gracias y pidiéndote que quites de mi ser cualquier movimiento, cualquier sentimiento o emoción que no sea de acuerdo a tu voluntad. Guía mi mente, guía mi boca, que hable nada más tu verdad, no la mía. Bendice pues tu palabra y todo lo ponemos en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, decíamos que este mensaje es precisamente la epístola de Primera de Juan. La empezamos desde el capítulo 1 y vamos en el capítulo 5, ya vamos cerrando la epístola. Probablemente haya otra predicación referente al capítulo 5. Esta mañana vamos a ver nada más del 1 al 5, entrando en el capítulo 5. Dice la palabra del Señor así, si me permiten leerlo. Si tiene su Biblia, ábrala, acompáñenme en la lectura. O si no, estúdiela usted en su casa. Y si no tiene una Biblia y necesita, con confianza, puede venir a este templo y pedir su Biblia. No es la mejor, pero es la palabra de Dios. Con esto continuamos la lectura. Dice la palabra del Señor así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que es engendrado, ama también al que es nacido de él. A su hermano, ¿verdad? Acabamos de ver en el versículo 20 del capítulo 4 lo que nos dice, ¿verdad? El 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El guardar los mandamientos es sinónimo de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Dice, ¿en qué estábamos, amiga? En el 5, ¿verdad?
Se me pegaron las hojas. Vamos al 3, dice, porque este es el amor de Dios, que guarden sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y el mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bien, ya hemos orado y hemos dado gracias a Dios. En estos momentos, esta mañana, vamos a ver precisamente qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra fe. ¿Qué es la fe? El creer sin ver. Fe es, bíblicamente, confiar en las promesas de Dios, aunque no hemos visto a Dios. Por eso el versículo anterior a lo que leímos ahorita, en el capítulo 4, dice el 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama ¿a quién? A su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es la fe? Pues confiar en la palabra de Dios. No lo hemos visto, no hay persona que haya visto a Dios humana. El único que ha visto a Dios es el Señor, que ha estado en este mundo. Pero el Señor fue santo, es santo y seguirá siendo santo y sin pecado. Y dice la palabra de Dios así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que es engendrado, ama también al que es nacido de él. ¿De quién? De Cristo. Cada persona que ha aceptado a Cristo como su único y vasto Salvador, Dios nos ha dado en Cristo la victoria de la fe. En Juan 15, del 1 al 10, le voy a pedir a ver si que lo busque y que nos lo lea, por favor, porque dependemos tanto de Cristo que si pensamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas, estamos muy equivocados. No nomás es creer y pensar que soy hijo de Dios. Tenemos que asegurarnos, cada uno, incluyendo el que está hablando, que realmente somos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito? Adelante, mija. Juan 15 del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se sacará. Y los juntan y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Amén. El versículo clave ahí es: sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Juan 1:13. Ahí está la cita en la Biblia. Nos da más información acerca de lo que el cristiano debe tener y hacer. Adelante. Juan 1:13. Dice la palabra de Dios: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados. ¿Quiénes? Los cristianos. Se está refiriendo a todos los cristianos. Por eso dice el versículo número 1 del 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si sabemos que hemos creído en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, o Dios mismo en Cristo Jesús, que se hizo un cuerpo según Hebreos 10:5 para venir a la tierra, habitar entre los hombres y darle a la humanidad salvación
y vida eterna. Y no nomás eso, podemos ver que dice Romanos 8:32. ¿De qué manera Dios nos ha amado? ¿De qué manera Dios nos ama? ¿Me dices cuando lo tengas, amiga? Romanos 8:32 dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? No es la victoria que la fe, el creer, el aceptar a Cristo, nos lleva a obtener el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué gran sacrificio hizo Cristo! Dios mismo, engendrado o puesto en un cuerpo humano, para poder ser presentado como sacrificio. ¿Para qué? Para que tuviéramos fe y confianza en aquel que nos habla, en aquel que vino a este mundo, en aquel que da testimonio, el apóstol Juan, y la palabra de Dios en sí misma desde la antigüedad. Podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Es algo tremendo. Si esa parte léela desde el 5 hasta el 11, eso es mejor, para que se entienda más, podemos obtener más información. Adelante. Filipenses 1:5 al 11 dice la palabra de Dios, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en defensas confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor y seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Me equivoqué. Es Filipenses capítulo 2. Perdón, me equivoqué. Tiendo a fallar en eso. Capítulo 2. Filipenses 2:5 al 11. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Se anonadó, se humilló a sí mismo, tomó un cuerpo, vino en forma de hombre para cumplir lo que tenía que cumplir la humanidad, que no podía, que eran los mandamientos. No los quitó, los cumplió. Dijo en el Evangelio, no recuerdo el versículo, pero dice, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. No la quitó, cumplió lo que humanamente la humanidad no podía cumplir. Vino a cumplir todo aquello, ¿verdad? Entonces vemos que no escatimó a su Hijo, quien el Padre antes lo envió, y lo envió en forma de hombre, ¿verdad? Igual que al hombre, para que viniera a cumplir lo que Él, en su amor, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo más grande y maravilloso que podemos ver y entender. La cosa principal de todo esto es que no cualquier ser humano puede entenderlo, porque esto se tiene que discernir de manera espiritual. 1 Corintios 2:16, ¿o cuál era? 2:14. 2:14. Dale. 1 Corintios 2:14 al 16 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura,
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados, nosotros tenemos que, gracias, mija, la mente de Cristo. Si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente. Por eso para muchos es locura la palabra de Dios. Para muchos, no es cierto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué esa actitud? Porque no lo pueden entender. Porque si no has aceptado a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, no tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu, pues cómo entender lo espiritual. Y dice en el 4.3, dice, de primera de Juan 4.3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. No el anticristo, el espíritu del anticristo. No recuerdo la cita, pero dice, parece que es Primera de Corintios 4.4 o Segunda de Corintios 4.4, que el Dios de este mundo, a ver si lo hay, mija, el Dios de este mundo ha cegado, ¿qué? ¿Lo tienes? Primero de Corintios 4.4. Vamos a ir para confirmar no lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice. Si lo queremos entender, si lo queremos aceptar bien, si no, es de cada quien. Adelante. ¿No? ¿No es 1 Corintios 4.4? Segunda de Corintios 4.4. Se me revuelven los versículos, no es algo que lo haga a propósito. Adelante, déjenme que lo lean. Segunda de Corintios 4.4 dice. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios, para que no les resplandezca la gloria de Cristo, para que la palabra de Dios no entre en su ser, y se conviertan al evangelio de la palabra de Dios. No estamos buscando impresionar a nadie, no estamos buscando decir que somos especiales, porque si Cristo murió por todo el mundo, ¿qué es el mundo? Todas las personas en este globo terrenal, todo ser humano que tenga raciocinio, es para cada quien la palabra de Dios. Por eso dice, de tal manera amó a Dios el mundo. Ese tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir, de tal manera, con ese amor tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo, ama a Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice crea o creyó, dice cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa, esa es la bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Porque mora en cada creyente, cada cristiano verdadero, el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios, la promesa es del Señor, nos guiará a toda verdad. Y si el Señor lo prometió, es el Padre mismo el que nos está hablando. ¿Qué es lo que debemos tener? En 1 de Corintios 2:16, ¿qué es lo que tenemos más bien? La mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entendemos lo que el Padre nos está hablando. Entendemos el plan de Dios para la humanidad. Yo no estoy hablando en contra de ninguna creencia. Yo estoy hablando lo que yo creo la palabra de Dios me dice. No es de mí, es de la Biblia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en ti. En la palabra de Dios dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque Él mora en ti y en mí, si tenemos a Cristo Jesús como único Salvador. En Juan 1:12 dice más, todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Podemos ver Juan 3:1. 3:1. Dice la palabra de Dios, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos.
Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que debe tener el ser humano para entender las cosas de Dios? A Cristo, para que el Espíritu de Dios y de Cristo, que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, venga a ser morada en cada ser humano. ¿Para qué? Para que haya un cambio en su vida. No para que sea millonario, no para que no se enferme, no para que no se muera, sino para que haya un cambio con el propósito que Dios ha dispuesto para la humanidad. No que el propósito que la humanidad quiere, sino el propósito de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Pues que crean en el Hijo de Dios para que sean salvos, porque Él ha venido a buscar todo lo que se ha perdido. A veces nos aferramos tanto a lo material, que no tiene nada de malo lo material, cuando el corazón está dispuesto a amar a Dios primero. Porque ¿cuál es el primer gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo, con todo. Pero ¿cuál es tu Dios? ¿A quién estás siguiendo? ¿Lo material? ¿Estás haciéndote rico? ¿Andas gozando de la vida? ¿Andas disfrutando aquí y allá? ¿Cuánto te va a durar? Esto es pasajero. Las cosas son pasajeras según Salmo 90. Todo hierba en la mañana florece, al atardecer se seca, se marchita. ¿Y qué pasa con ella? Así es la vida del hombre. No consiste en riquezas, no consiste en lo que tengo, no consiste en comida. Consiste en una fe genuina hacia el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23? Dice así, si lo buscas, lo tengo aquí, pero sí es mejor que tú lo leas por mi hablar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Gracias. Entendemos que al negar a Cristo, negamos al Padre. Entendemos que al negar al Padre, negamos a Cristo. Hay muchas enseñanzas que espirituales. Hay muchas enseñanzas que dicen, no es así. No es como dice, ¿estamos grabando? ¿Sí? Ok. No es como dice la Biblia, es como digo yo. No es como quiere la palabra de Dios, es como yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda? Un versículo que dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, muchas de las veces pensamos que el ir al templo es ser cristiano, pero realmente lo que nos hace cristianos, que la palabra es Cristo, es que el Espíritu Santo de Dios y de su Hijo Jesucristo mora en cada uno de nosotros, estemos en el templo o fuera del templo. Ahora, no quiere decir que no tenemos que ir al templo, porque es un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Todo lo contrario, nos reunimos como cuerpo de Cristo para venir a alabar y glorificar y darle gracias a Dios. Le alabamos por lo que ha hecho en nuestras vidas y lo glorificamos por lo que es el Todopoderoso. Pero le damos gracias al Padre. Por eso nos dice aquí: cualquiera que niega al Hijo, ese tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa que Cristo confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Si confesamos que Cristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó, murió por nuestros pecados, resucitó para justificarnos, para darnos vida eterna. Y no consiste en lo que yo haga, como dice Efesios 2, 8 y 9. No es por obras,
para que nadie se gloríe, porque es don de Dios, que es un regalo de Dios para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas obtenga que la vida eterna. Y si tenemos la vida eterna y hemos aceptado a Cristo, somos sellados, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo como propiedad del Padre y del Hijo. Es por eso que cualquiera que no ame a su hermano, dice el 20 del capítulo 1, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es una realidad. ¿Cómo podemos decir, yo amo a fulano, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana, hablando espiritualmente? En lugar de eso, es que me cae mal que me digan, es que no me gusta que me estén criticando, es que no me gusta que me estén diciendo, o no me gusta que me estén viendo. Es que no me gustó cómo iba vestido la hermana, el hermano. O sea, la crítica, la envidia, el celo, ahí está. En lugar de que todas esas cosas se vayan, dejamos que esas cosas sobrepasen a veces las verdades. ¿Qué es lo que nos hace un verdadero cristiano? El amar a nuestros hermanos y el amar al prójimo, porque es el segundo mandamiento. Dice la palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. Tenemos que ser ciertos que la palabra de Dios nos deja bien claro. Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, la nueva creación de Dios espiritual en el ser humano. Es cual, el que tengas a Cristo en tu corazón, para que habite el Espíritu Santo en ti, para que haya verdad en ti. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Cómo somos engendrados por Dios? Por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Si amamos al que engendró, amamos también los que son engendrados. ¿Qué es lo que quiere decir? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas tienen que tener un sentido y un valor espiritual. Porque si nos ponemos terrenales y comenzamos en la carne, no entendemos, no queremos y no podemos. Porque dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y eres mentiroso, ¿verdad? Si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? En Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. No he venido de mí mismo. Juan 8:42, si lo tienes en la Biblia, léelo por favor en la Biblia, mija. Y dice la palabra de Dios, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos... 42, ¿verdad? Sí. Perdón. Dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. Amén. Mas Él me envió. No vino por sí mismo. El Padre lo envió. Por eso dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Ya lo leímos, entendemos que ¿quién lo envió? No lo escatimó, le dio una orden. Y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Ahí en Filipenses 2 también lo dice claramente, del 5 al 11. Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Quién lo envió? Lo envió el Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. Porque dijo Jesús, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre. Nadie. No dice algunos. Así como dice, de tal manera amó Dios a algunos, dice, no, amó a todos. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no todos, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Quién quiere la palabra de Dios? Nadie. Porque nos redarguye, porque nos exhorta, porque nos enfrenta, porque nos encara y no queremos oír nada de eso. Entonces, ¿quién lo envió? El Padre envió a Jesús para que tú y yo seamos salvos si creemos en Él. Si obedecemos sus mandamientos, porque a veces queremos la bendición sin obediencia. Yo no sé por qué Dios no me bendice. ¿Cuánto de lo que la palabra de Dios te manda y me manda hemos hecho?
Cuando nos dice el Señor ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo? De la manera que tú puedas, por teléfono, por carta, por mensaje, por palabra, de la manera que tú y yo podamos ejercer el mandamiento de Dios, porque no es pesado. Pero cuando no es pesado en los mandamientos de Dios, cuando disponemos nuestro ser, porque Dios no es dictador. Dios nos da libre albedrío para que tomemos la decisión que nosotros queramos hacer. Depende de ti, depende de mí el obedecer a Dios. No porque yo diga o no porque alguien me diga. Por eso es la exhortación. Lee la palabra de Dios. No estamos bajo la ley de Moisés, ciertamente, pero estamos bajo la ley de Cristo, que es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 8 y 9. Porque no es por obras, sino por gracia, por regalo de Dios. Y dice el Señor, no vengo por mí mismo, mi Padre me mandó y me dio que hablar y qué hacer, y yo lo hago, lo obedezco. Por eso el Señor vino a hacer el camino, vino a hacer la verdad y vino a hacer la vida eterna. Tú y yo dependemos de Cristo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. No es un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual. Un nacimiento que nos conecta arriba con Cristo en el Padre y abajo en la tierra con nosotros. Está conectado el Señor. El Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Qué te impide? ¿O qué me impide hacer lo que Dios nos pide? Nosotros mismos. Mi orgullo, mi vanidad. Es que yo soy el número uno. Es que yo predico muy bien. Seguramente. El peligro de los pastores, y hablando en términos generales, no en alguno en particular, es la fama, el dinero y, aunque no lo crean, las mujeres. Es constante ese peligro. Si te haces famoso, cuidado, porque te vas a andar poniendo trajes de $500, $1,000, trae lo mejor, y yo me he visto de lo mejor, y eso hacía el Señor. El Señor era humilde, vino a los pobres, no vino a sentarse y te vengan a mí porque yo soy el ungido. Todos somos ungidos de Dios. Al ser bautizados, el Espíritu Santo nos unge y nos sella y nos dice, ve por todo el mundo a predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Es que se viste, sí. Entonces vemos que el Señor está allí como puente, como camino. Por medio del Espíritu Santo tenemos comunicación abajo en la tierra y arriba en el cielo, en el reino celestial. ¡Qué gracia tan grande! ¡Qué don tan grande! No lo vemos, no lo entendemos, porque es necesario que lo entendamos espiritualmente. Porque cuando dice hombre la palabra de Dios se refiere a toda la humanidad. Porque el ser humano natural, ahí dice animal, o sea, se oye muy feo, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra de Dios. El ser natural no puede entender, sea hombre, mujer, niño, joven, no lo entiende, mientras el Espíritu de Dios no mora en esta persona. ¿Quieres entender las cosas de Dios? Preocúpate por las cosas, de aprender las cosas de Dios. Mira que Dios está al tanto de tu vida y la mía. ¿Creemos que Dios no se da cuenta? Bueno, si tú crees lo que algunas personas dicen, que Dios no existe, que Dios ya se murió, que Dios no nos toma en cuenta, déjame decirte que Dios está más vivo que tú y que yo, y está en todas partes. Sabe lo que piensas y lo que pienso y lo que piensa cada persona, aunque no lo creamos. Él está presente en todo el mundo. ¿Qué está buscando? Alguien que quiera oír la palabra de Él, alguien que quiera hacer algo, alguien que quiera el Espíritu Santo, que quiera conocer la gloria de Él. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Porque quiso? Dice, no, yo no vine por mí mismo, mi Padre me mandó. ¿Y a qué lo mandó? Había es algo chusco o divertido, dice. Entró un niño a una iglesia y estaba sacerdote o alguien predicando y le dijo, hizo la pregunta, ¿a qué vino Jesús al mundo? Y el niño se llamaba Jesús. Y contestó el niño, a comprar medio kilo de chiles y medio kilo de tomate, porque a eso lo había mandado su mamá. A este niño que se llamaba Jesús, y él entró a una iglesia. Y la pregunta que hizo el sacerdote, ¿a qué vino Jesús al mundo? A comprar medio kilo de chile y medio kilo de tomate.
Pues no, no era precisamente, no era un niño el que vino a salvar al mundo. Vino en forma de niño, vino en forma humana y tuvo un desarrollo, pues no lo mandó el padre a comprar medio kilo de tomate. Lo mandó a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dio su vida, derramó su sangre por ti y por mí. ¿Lo entendemos? ¿Sabes que estas predicaciones están hechas bajo la palabra de Dios en la epístola de Juan? Y estas enseñanzas fueron ya enseñadas anteriormente, porque antes había sectas, entre ellos los agnósticos, que decían que Cristo no había venido en cuerpo, que era un disfraz, no creían en la deidad de Cristo. ¿Sabes por qué son esas predicaciones? Porque así como en el antiguo tiempo había falsas doctrinas, hoy también las hay. Hay quienes dicen, Cristo no es lo que dicen. Cristo se casó con María Magdalena. Cristo. Son puras falsas doctrinas de gente interesada, queriéndose colgar de Cristo para agarrar fama. Hay escritores, he oído de escritores muy famosos que niegan la deidad de Cristo. Que dicen, no, no es cierto. A mí se me apareció un hombre y era un extraterrestre. Y eso sí lo cree. ¿Qué se le apareció? ¿Sería un extraterrestre o sería algo más? Hay tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza que si nos dejamos llevar, dice que habrá falsos apóstoles, falsos cristos, que engañarán, si es posible, a uno de los elegidos, haciendo grandes maravillas para engañar, haciendo trucos, haciendo lo que sea, pero ¿sabes qué? Nadie es más que Cristo. Cristo dijo, por medio de sus ángeles, mandó decir Dios, y así como vieron ir al Hijo de Dios, cuando ascendió al cielo, así vendrá otra vez, y todo ojo lo verá, dice en Apocalipsis. Que nadie te engañe, que nadie te diga, es que ya no va a venir Cristo, es que siempre no va a venir, será Dios mentiroso. Dice la palabra, sea el hombre, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y ciertamente, hay quienes dicen, es que ya no va a venir Cristo. Ah, sí, ¿dónde dice en la Biblia que no va a venir? Es que ya estamos para el término del mundo. No es cierto, estamos entrando a principios de dolores, como dice Mateo 24. Son principios, estamos iniciando, estamos en el umbral, estamos en la entrada de los tiempos finales. Que nadie nos engañe, por eso está la palabra de Dios. Dice el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? A ver, porque en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice en Primera de Juan, ya voy a ir un poco más a prisa para no tardar tanto. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. ¿A los que quieren vivir qué? Sin temor y reverencia a Dios. ¿Cómo vive este mundo en estos tiempos? Dios no echa mentiras. Dios cuando promete algo lo va a cumplir. Y no hay ninguna oración, ningún apóstol, ningún profeta que le diga, yo, ¿cómo dicen? Ay, yo digo que no hagas eso. Ah, no va a venir el fin del mundo porque no quiere el apóstol o el profeta fulano. Yo decreto. Yo esto. Ah, entonces no hubiera decretado que no llegara el diluvio y no hubiera llegado. Pero la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Hagamos lo que hagamos, escrito está que esta humanidad va a terminar. Estamos en principio de... No es cierto, ¿no? Sí, lea ahí en Mateo 24 y nos damos cuenta que Cristo desde antes nos da señal de cómo va a ser. Pero que dice que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y habrá guerras y rumores de guerras, de desastres, pestes. ¿En qué estamos entrando? ¿Qué es peste? ¿Qué anda ahorita? El virus. Coronavirus. ¿Que hay guerras? Hay rumores de guerras. Pero ¿qué dice? ¿Es principio? No que es el final. Pero dice, pero no es el fin, es el principio. La entrada. Estamos iniciando.
Puede ser que el Señor, ¿qué es el evento que viene? El arrebatamiento de la iglesia. Y luego se hace presente el hijo de maldad, el hombre de maldad, el anticristo. Entonces se va a hacer presente. Y luego, después que se haga presente, después de 3 años y medio va a empezar la tribulación, porque va a gobernar 7 años. Y 3 años y medio, paz. Cuando digan paz, paz, va a venir lo tremendo. Y los otros 3 años y medio de tribulación. ¿Quiénes se quedan? Aquellos que no han creído en Cristo. Aquellos que no han aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque su iglesia, Él la va a sacar. Crean o no lo crean. La palabra de Dios nos lo dice en Tesalonicenses, que seremos arrebatados. Y digo seremos porque yo creo en la palabra de Dios. Dice 1 Juan 2:5. ¿Qué leímos, mija? Ya lo leímos. Ok, ¿ya lo leíste? 2:5 y 6, se me hace que no. 1 Juan. Léela. Dice la palabra de Dios, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios estará verdaderamente perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Gracias, mija. El que dice que está en él debe de andar como Cristo anduvo. Es el ejemplo, es la base, las pisadas del maestro, es el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas, hay una vida eterna, un camino y un Señor. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8. Yo creo que lo hemos repetido mucho, pero para recordar. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué murió? Según las Escrituras, al tercer día resucitó de los muertos. Ascendió al cielo, según las Escrituras, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso que está sentado, no quiere, tal vez no se entienda. Está asentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué es estar a la diestra del Rey? Poder, autoridad, ley. Que muchos dicen, es que no estamos bajo la ley. Tiene razón, no la ley de Moisés, pero sí la ley de Cristo. Pues la autoridad de Cristo. Dice Juan 14:15. A veces escribo como chinito, ni yo me entiendo. Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardas mis mandamientos. Si me amáis, 1 Juan 2:5, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hay amor para Dios. Si amamos a Dios verdaderamente, si esa respuesta a ese amor de Dios de nosotros es amarlo, debemos guardar sus mandamientos. Adelante. El motivo. Primera de Juan 2:5 dice la palabra de Dios, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él, porque esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Por guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Verdad? No recuerdo el versículo donde dice el Señor, el que quiere ¿qué? Venir en pos de mí. Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue más adelante. Porque mi carga no es pesada y mi yugo es liviano. A ver, vamos a ver. ¿Lucas qué? ¿El que dice mi carga es ¿Mm? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero no dice, ese es otro versículo. No, el otro es porque mi yugo no es gravoso ni mi carga Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. hasta ahí, ¿verdad? Ya lo demás no lo dice ahí, no recuerdo el versículo donde dice, porque mi carga no es pesada y liviano mi yugo, ¿verdad? Es algo tremendo, está bueno, mira, vamos a dejarlo así porque vamos a tomar más tiempo y te va a faltar algo.
Tenemos que entender que Dios nos ama de tal manera que ofreció a su Hijo para que nosotros obtengamos no nomás la salvación de nuestras almas, sino el conocimiento de las cosas espirituales, las bendiciones que Dios ha derramado sobre aquellos que hemos seguido sus mandamientos. Hay muchas cosas que mucha gente se me queda oyendo y pregunta, ¿está bien? Más que bien. ¿Por qué esas preguntas? Porque Dios me ha librado de unas y de otras. En peligro de muerte, sí, no una, varias veces. ¿Por qué yo no hablo bien? Tengo mis motivos y razones. ¿Por qué dejo que mi hija, y hago esta aclaración para que se entienda, mi hablar no es muy fluido porque tengo problemas? Pero, ¿de qué estoy agradecido con Dios? Porque todas las cosas que parecen malas para mí han obrado para bien. Por eso hay un versículo en Romanos que dice que a los hijos de Dios todas las cosas le obran para bien. Y es una bendición y le doy gracias. Un pequeño testimonio, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Él, lo que ha hecho en mi vida. El por qué yo no puedo hablar muy bien, por eso dejo que mi hija lea los versículos, porque tengo problemas. No en mi físico. Físicamente tal vez no se me noten, pero sí tengo algunos problemillas ahí de algo que me pasó en el pasado, que me tuvo al borde de la muerte. Pero gracias a Dios, de todas me ha librado y me permite seguir adelante. ¿Por qué? Porque este es el amor de Dios. Por eso su palabra, el amor de Dios, está verdaderamente perfecta en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Por su bendición, por su amor, por su paciencia. A no le interesa si no hablo muy bien. A no le interesa si estoy prietito o como esté. Él me ama de tal manera, así como soy. Y esa es la bendición que tenemos, que Dios tiene paciencia para con nosotros. Y si leemos la palabra de Dios, entendemos, ¿verdad? Ya vimos 2 de Juan, versículo 6. Segunda de Juan, versículo 6. Como dice, pues nomás es un capítulo. Dice la palabra de Dios, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? En Génesis, podemos ir a Génesis, a Números, a Éxodo. Vamos a Éxodo 26. Desde el principio. ¿Verdad? Vamos a ver por qué desde el principio. Se ha repetido, se ha dicho y se vuelve a decir, se vuelve a predicar. No nomás yo. Adelante. Dice la palabra de Dios, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. ¿Y hago qué? Misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardarlos no es ponerlos dentro de nosotros y olvidarnos de ellos. Es vivirlos, es aplicarlos a nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Tú no hagas mal, no pagues mal con mal. Paga bien, el mal con bien. En otras palabras, no te vengues tú. Allá en el hebreo, no me recuerdo el versículo, dice, hey, no te vengues tú, la venganza es mía, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces nosotros como humanos queremos desquitarnos, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios porque pone en nosotros un freno, por decirlo de alguna manera. Espérate, tú no hagas nada, que yo lo voy a hacer todo. ¿Y cuándo lo va a hacer? En la hora precisa que Él considere más adecuada. Pero realmente Dios no puede ser engañado. Gálatas 17 no es rey. Dios no puede ser engañado. Lo que el ser humano, pues dice el hombre, el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Estamos sembrando obediencia a Dios, estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, estamos viviendo según la palabra de Dios. Bueno, qué bendición, porque dice Éxodo 6, y aquel, ¿qué dice, mija? El Éxodo 6, no lo tengo yo aquí.
y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El amar a Dios, el amar a Cristo y guardar sus mandamientos, el Padre hace misericordias, hace milagros. No es como el genio de la lámpara maravillosa o poderosa, como le llamen. Mágica, magia, concédeme 3 deseos. No, Dios suple tus necesidades y mis necesidades y de todo aquel que confía en Él, pero no nuestras necesidades. Es que Dios me dijo, sí, ¿cuál Dios? Acuérdate que dice 2 Corintios 4:4, que dice, y el Dios de este mundo, o el Dios de este siglo, cegó los entendimientos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y si no les resplandece la luz del Evangelio, ¿qué pasa? Pues no pueden creer porque no lo entienden, porque no pueden entenderlo. Y no pueden entenderlo, porque se debe de entender espiritualmente. Y espiritualmente nos elevamos, espiritualmente, no físicamente. ¿Por qué no flotas? No, espiritualmente nos elevamos y conectamos arriba con el Señor por medio del Espíritu Santo de Dios. Qué bendición el poder llegar al trono, tener libre entrada en el trono de la gracia de Dios. ¿Podemos entenderlo? Sí, si eres hijo de Dios. Si quieres aprender de Dios, si quieres conocer a Dios, tienes que buscar las cosas de Dios. Dice el 4 que estamos leyendo, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es nuestra fe? El creer sin ver. Dice por ahí en Corintios, porque no andamos por vista, andamos por fe. No andamos por lo que vemos, andamos por las promesas del Padre, confiando y siguiendo la voluntad que Él ha puesto para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que leímos ahorita en el 4? Precisamente el 3, volvemos un poquito para atrás, para darle unos versículos acerca del 3. ¿Qué dice el 3? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? No son, dice, y sus mandamientos no son penosos, no son pesados. Dice Juan 14:15, lo leyó, ¿ves? Sí, ¿verdad? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero de Juan 2:5, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. En 2 de Juan versículo 6 también lo leyó Bessie. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que guardar sus mandamientos tiene una recompensa para cada persona en obediencia. Si su hijo fue obediente, según Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, hasta muerte y muerte de cruz, nos enseña la obediencia. ¿La obediencia de quién? Del Hijo al Padre. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener hacia el Padre si decimos que somos hijos de Dios? Obediencia. Si lo obedecemos, muchos dicen, no, es que seguir la Biblia, no, entonces vemos ya en Éxodo 26 que es misericordioso con aquellos que lo obedecen y le aman, ¿verdad? El versículo 4, ¿lo vimos ya o no? Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ya lo había leído. Dice Juan 16:23. Fíjese la bendición, entendámoslo. Dice la palabra de Dios, y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Lo dará. Lo dará. Gracias, amigo. Si pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesús, pero déjame decirle, si le pedimos bajo su voluntad, por eso dije, Dios provee lo que necesitamos, concede necesidades, no necedades. A veces pedimos
y pensamos que debemos estar recibir, sin obediencia. Sin obediencia no hay nada, hay castigo. Dice el versículo 5 y cerramos: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Corintios 15, 57. ¿Lo tienes? A ver, adelante. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Por qué dice eso? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Ok? Sí, ¿verdad? Al 57. Dice: mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. A Dios gracias por la victoria que nos ha dado en Jesucristo. ¿Por qué? Ha vencido el aguijón de la muerte. ¿Cuál leíste? ¿Cuál era este? 55. El 55, ¿verdad? ¿Qué venció Cristo? La muerte. Cristo la muerte venció y con gran poder resucitó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Primera de Juan 4:15 dice: cualquiera que confesare, sí, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Dice Romanos 9:10. A ver, mija. Vamos a dejar que ver si con eso cerramos. Tomando en cuenta todo lo hablado, tenemos que entender algo fuerte y claro. ¿9 qué? 9, 10. 10, 9, 10. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 al 10. Ajá. No me digas que no. Ya sé. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Salud, salvación. Si confesares, si creyeres y si confesares, si creyeres en tu corazón, dice la palabra de Dios, que el Padre levantó a Cristo de la muerte, y lo confesares para salvación, que la palabra salud ahí es salvación, con tu boca para salvación, serás salvo. Yo no lo dije, yo no lo escribí, es la palabra de Dios. Depende de cada quien. Ese mensaje es para aquellos que tienen a Cristo en su corazón y para aquellos que no lo tienen también. Pensemos y analicemos y hagamos lo que decidamos. Dios no es dictador, yo menos. Dios nos da la oportunidad de que decidamos por nosotros mismos. Ahí está la palabra de Dios. ¿Quieres aceptarlo? Bien. ¿No quieres aceptarlo? Bien. Permítame orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en los corazones, que todos aquellos que oigan este mensaje, Señor, sea de mañana, mediodía o noche, pues, Padre, que tú los bendigas. Abre su entendimiento y, Señor, bendice tu palabra. Bendice a aquellos que oyen tu palabra y la practican. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén.